Leemos Nehemías capítulo 13, versículo 23 y 24. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, es decir, hebreo, sino que hablaban, ¿cómo hablaban? Conforme a la lengua de cada pueblo. Dios añada bendición a esta palabra. Nehemías se encontró, además de muchos problemas con el pueblo que regresó del exilio, se encontró con muchos problemas, pero uno de ellos que ha tocado mi corazón y queremos hablar esta mañana, es que las familias que habían regresado y los hijos que habían vuelto ya no estaban hablando hebreo. Estaban hablando, a eso le llama la Biblia lengua judaica. Estaban hablando idiomas extranjeros, idiomas de los pueblos paganos. Esta mañana quiero titular el mensaje lenguaje espiritual. Lenguaje espiritual. Y quiero poner como una manera de introducción que nuestra identidad, hermano, se define mucho por nuestro lenguaje, por nuestro idioma. Es decir, cuando nos preguntan cuál es tu idioma materno, tu lengua materna. Y eso define quiénes somos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Desde que escuchamos hablar a alguien ya lo identificamos de dónde puede ser, ¿sí o no? Se oye el acento, se oye la forma de hablar. Usted me detecta a mí que no tengo acento mexicano, por ejemplo. Fácilmente. Cuando vino un invitado, detectamos que este no era ni de Centroamérica ni de México. Este debe ser argentino, dijimos. Se le nota. Entonces la identidad la da la lengua, la forma de hablar. Y esto, hermano, tiene que tener un sentido espiritual grande, una lección grande esta mañana para todos nosotros. Porque, por ejemplo, los hijos de los que han migrado y vinieron muy niños, quizás ellos en sus primeros años hablaban el español, poniéndolo aquí en contexto en nosotros. Pero a medida que fueron creciendo y se fueron relacionando con la lengua anglosajona, inglesa, muchos, y ustedes no me van a mentir, se les olvidó el español. Se les olvidó el español. Y usted dice, pero si lo veo hispano y no sabes español. Pero eso es natural en la sociedad, es natural que suceda, porque el ambiente influencia nuestra lengua, nos puede cambiar nuestro lenguaje materno donde crecimos. Si no se hace un sobreesfuerzo, que el padre en la casa le enseñe el español, porque como sea, él va a aprender el inglés afuera, pero hay que hacer un trabajo extra para que no pierda el idioma español. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, estamos viendo que en el sentido natural, un idioma puede desplazar la lengua materna en otras tierras, si no tenemos el cuidado de eso. Pero estoy hablando esta mañana de un lenguaje espiritual. Quiero decirte que cuando usted nació, hermano, tuvo un nuevo nacimiento. Usted recibió una nueva identidad en Cristo. Nueva criatura es el que está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que igual como en el área natural adquirimos una lengua materna, en el ámbito espiritual, los que nacen en Cristo nacen con una lengua paterna del Padre Celestial. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros adquirimos, y por eso dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, y podemos decirle Padre por el Espíritu, Abba Padre, porque comenzamos a hablar nuestro lenguaje espiritual desde que nacemos en Cristo. Comenzamos a hablar diferente, comenzamos a hablar de otra manera, va cambiando el lenguaje del cielo.
el lenguaje paterno del Eterno, el lenguaje que no es de este mundo, hermano, comienza a desplazar mi lenguaje terrenal, mi lenguaje mundano, mi lenguaje social, porque nosotros hemos nacido de arriba espiritualmente y no de abajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso es que debemos hablar diferente ahora. Podemos seguir hablando, no podemos seguir hablando como que no hemos nacido de nuevo. El peligro es que, como también en el ámbito espiritual, nacemos bebés espirituales y necesitamos cultivar el idioma espiritual. ¿Usted me está entendiendo esto? Y si usted no dedica a su vida espiritual tiempo para cultivarse en la palabra, en la oración, en la congregación, en la comunión con Dios, usted puede ir perdiendo su lenguaje espiritual. Usted puede ir recibiendo un reemplazo cultural, terrenal y no del cielo, de tal manera que su lenguaje, aunque usted, hermano, parece y habla como creyente, en realidad usted tiene otra manera de pensar, porque piensa como piensa el mundo, porque no ha desarrollado su lenguaje espiritual. Y vemos aquí, hermanos, cómo esto fue un grave problema que encontró Nehemías. La mitad, dice, la mitad, decía el 50% de todos los que regresaron ya no hablaban la lengua judaica. Hablaban lenguajes externos, extranjeros, paganos. Imagínense cómo hay un plan, hermano, en este mundo. Por eso es importante mantenerse en comunión con Dios. Por eso es importante traer a los niños al Señor y a los jóvenes. Por eso es importante mantenernos cerca de Dios, porque este mundo puede cambiar tu lenguaje espiritual. Aquí tenemos este problema. Los judíos se habían mezclado y habían comenzado a recibir la lengua pagana de los pueblos de Asdod, amonitas. Y ellos estaban olvidando y perdiendo el lenguaje hebreo. Para nosotros sería el lenguaje del cielo, el lenguaje espiritual. Mire lo que pasó. Eso pasó a nivel social, en la interacción. Pero desde arriba, Babilonia, que deportó a los hijos de Israel, tenía ya un plan de cambiarle la lengua hebrea a los deportados. Vaya conmigo a Daniel capítulo 1 y el verso 3. Es decir, es un plan. Hoy en día diríamos, Satanás tiene un plan contra el pueblo del Señor que ha nacido de nuevo. Usted es un pueblo nuevo, tiene una identidad nueva, tiene un lenguaje nuevo. Pero el enemigo, hermanos, tiene un plan, porque sabe el enemigo que si cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar. Si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de actuar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el enemigo trabajará duramente para enseñarte el idioma terrenal, el idioma pagano, para que olvidemos nuestro lenguaje espiritual. Daniel 1:3. Y dijo el rey a Aspenaz, este es el rey de Babilonia, y le dijo a uno de sus súbditos, de sus generales, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Cuántos saben que aquí somos real sacerdocio? Entonces hay un plan contra los hijos que son hermanos real sacerdocio de Dios. Hay un plan dirigido a usted y contra mí. Y dice que los trajesen del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Cuando Cristo lava nuestras vidas, nos quita toda mancha de pecado. Entonces esos son los blancos del rey, del enemigo. Y dice, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia. ¿Cuántos saben que el temor de Jehová es la sabiduría? Entonces eso hay en nosotros. Desde que nacimos de nuevo, fuimos creados con la sabiduría del cielo, con lenguaje del cielo. Pero viene el plan de Satanás sobre nosotros. De buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia, en buen entendimiento e idóneo para estar en el palacio del rey. Mire lo que dice al final. ¿Para qué? Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Hay que reprogramar a esta gente, dijo el rey. Hay que quitarle su lenguaje judaico hebreo.
El lenguaje que Dios le dio a Israel es el lenguaje hebreo. Y en Cristo Jesús tenemos un lenguaje celestial nosotros. Un lenguaje que no es de este mundo, es del reino de los cielos. Entonces dijo el rey, dice Satanás, necesitamos enseñarle a esta gente la lengua nuestra para que se olviden de su idioma. Y está el plan de Satanás en marcha. Y ese lenguaje, hermano, está en todo el mundo. Se está enseñando en contra de lo de Dios en las escuelas, en hospitales, en la política, en la economía. Todo va en contra de lo que Dios nos ha enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Para que nosotros seamos acondicionados, cambiada nuestra lengua. Y este es un grave problema porque dijimos que si te cambian tu lengua, te cambian tu identidad, te cambian tu pensamiento, te cambian tu conducta, te cambia todo, hermanos. Entonces, clave esta mañana, es clave recuperar nuestro lenguaje espiritual. Cuando dicen amén, es urgente, iglesia, adultos, jóvenes y niños, que volvamos a hablar como Dios quiere que hable, que volvamos a hablar como el cielo quiere que hablemos en la tierra y no como el mundo quiere que hablemos la palabra de Dios. Cuando dicen amén. Hay que volver a nuestro lenguaje espiritual. Oh, gloria al Señor. Necesitamos esta mañana que Dios haga una purificación de nuestro lenguaje, que borre toda palabra, todo lo que ha entrado a nuestro pensamiento que no es de Dios, que no está en la Biblia. Es importante revisarnos qué estoy hablando, cómo estamos hablando, porque por ahí, hermano, estamos perdiendo la presencia y la gloria de Dios en nosotros por nuestra manera de hablar. Proverbios le da mucho énfasis a la lengua y a las palabras. Dice que hay un poder de vida y de muerte en nuestras palabras. Eso significa que Satanás sabe que si domina tu lengua, domina tu lenguaje, ya la hizo él. Aunque tú te sigas llamando creyente, él tiene tu lenguaje. Y dice Santiago que quien domina la lengua es como dominar un pequeño timón que mueve todo el barco, mueve las naves. Mire qué peligroso es que Satanás use nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y no nos damos cuenta. Usted dice, pero si yo soy hijo de Dios, ¿cómo va a dominar mi boca? Mire, Pedro, usó Satanás la boca de Pedro para decirle a Jesús que no muriera en la cruz. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y cuando Jesús escuchó a Pedro hablar, sabía que no era Pedro, era Satanás por medio de Pedro. Y le dice, apártate, Satanás, de mí. Entonces muchas veces ya no nos damos cuenta que estoy hablando palabras que no son del reino, que no son de la Biblia, que no es de Dios, sino que estoy hablando lo que el mundo dice. Ando repitiendo lo que el mundo dice. Pero esta mañana eso se le acaba al diablo y recuperamos nuestro lenguaje espiritual para hablar las palabras que Dios quiere que hablemos. Aunque el mundo no quiera oír, aunque se tapen los oídos, seguiremos hablando la palabra de Dios en nuestra boca. Hay que recuperar esa palabra. Y quiero ir a unos puntos para ver en qué consiste el lenguaje espiritual. Número 1, necesitamos esta mañana recuperar ese lenguaje espiritual, porque el lenguaje espiritual es un lenguaje conforme a la fe en Cristo. El lenguaje que usted recibió desde que nació en Cristo es un lenguaje que viene de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu idioma? Mi idioma es la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero mire cómo Satanás nos ha cambiado tanto que aún nosotros en Cristo Jesús ya no escuchamos hablar de fe muchas veces a la gente. Ya no creen en que Dios es tan poderoso para hacer cosas que parecen imposibles, porque el lenguaje de fe ha sido sustituido por el lenguaje racional del mundo, por el lenguaje científico, por el lenguaje de las estadísticas, por el lenguaje de las noticias, por el lenguaje del mundo. Pero hermano, aquí vamos a aprender que Dios habla por la fe y con fe y por medio de la fe. Vamos a hablar en fe esta mañana. Volvemos a hablar en fe. Decir, para Dios no hay nada imposible. Recupere el lenguaje de fe, declarando en fe la palabra de Dios, creyéndola aunque el mundo no la crea. Aunque vaya contra la corriente, usted manténgase en el lenguaje de la fe.
Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? Volvamos a los principios. Volvamos a lo básico esta mañana. Porque cuando una persona, un niño, ya olvidó su idioma español, hay que volverle a enseñar el abecedario, ¿verdad? Si hay alguien aquí que se le olvidó el lenguaje de fe, le voy a recordar el concepto de fe. Está en Hebreos 11:1. ¿Cómo es que voy a hablar fe, hermano, esta mañana? ¿Cómo es que debo volver a hablar? Entendiendo el concepto de fe, de ahí comienzo a hablar de otra manera. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe. ¿Qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? El mundo habla por lo que ve. Usted debe hablar por lo que no se ve. ¿Cuánto entendieron eso? Es diferente. Yo no puedo seguir hablando por lo que veo. Yo no puedo seguir hablando por lo que siento en mi cuerpo. Yo no puedo seguir hablando por lo que dice el mundo. Yo tengo que hablar por lo que no se ve, por lo que Dios prometió, por lo que Dios profetizó, por lo que Dios dijo. Yo sigo hablando lo que Dios ha dicho, aunque mis ojos no lo vean. Aunque no lo veas, tienes que seguir hablando el lenguaje de la fe. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Necesitamos recuperar nuestro lenguaje. El mundo dirá no se puede, usted dirá todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mundo te dirá ya no tienes nada. Usted dice en fe, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ese es el lenguaje de fe. Tenemos que recuperarlo otra vez y no repetir las mentiras del mundo. La mentira que de ese programa que está cayendo, invadiendo y ha cambiado a muchos creyentes el lenguaje de fe. ¿Cómo Dios habla? Dios habla por medio de fe. ¿Cómo se creó el mundo, cree usted? De la nada. Cuando no había nada, Dios habló y existió. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios habló antes que hubiera luz. Él lo habló en fe y luego la luz fue. Así tenemos que ser los hijos del Padre Celestial. Lo que usted no ve, háblelo en fe y luego lo verá con los ojos. Dele gloria a Dios. Tenemos que hablar fe otra vez. Hay que volver a hablar fe. No estadística, no examen, no diagnóstico, no consejos del mundo. Tenemos que hablar el lenguaje de fe. Ese es mi lenguaje natural. Otra vez, Romanos 4:17. ¿Cómo habla Dios? Habla con fe. Por eso cuando Jesús iba con los discípulos y Jesús maldijo una higuera porque no halló nada. Al día siguiente la vieron seca, marchita. Se asustaron los discípulos. ¿Y cómo fue esto? Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Por qué le habló en fe a esa higuera? Y se secó. Romanos 4:17 estaba hablando aquí Pablo de Abraham, pero hay una gran lección cómo habla Dios. Yo debo hablar como habla Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que debo hablar como habla Dios? Él es mi padre. Tenemos que hablar como el padre de la familia, el padre de la casa, es Dios. Entonces dice aquí, Romanos 4:17, como está escrito, le estaban diciendo a Abraham, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, en quien creyó. Él creyó cuando no miraba nada que iba a tener un hijo. No iba a tener hijos porque eran estériles. Pero mira lo que dice a continuación, el cual, hablando de Dios, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dele gloria a Dios. Ese es mi Dios, ese es mi Padre. Así habla mi Padre. Te van a creer loco o loca, pero usted dice, yo soy hijo del Padre. Él le llama a las cosas que no son como si fuesen. Salgamos de aquí hablando de las cosas que no son como que sí ya son, hermano. Ese es tu lenguaje natural. Te das cuenta que te parece raro porque ya te olvidaste que este era tu lenguaje natural. Ya parece que esto quedó en el pasado. Ya parece que esto no es para estos tiempos. Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Y Él dice, yo no mudaré lo que ha salido de mis labios. Y si Él lo dijo, eso es verdad. Yo solo debo creerlo y repetir lo que Dios dice. Oh, gloria a Dios. Esta mañana nuestro lenguaje de fe debe anteponerse a todo lo que vemos, lo que sentimos y lo que oímos. Tenemos que volver, hermanos, a practicar el lenguaje de fe. Si usted se siente esta mañana cansado, ¿qué tiene que decir? Estoy fuerte. Si se siente débil, diga, soy fuerte. Si se siente enfermo, debe decir, estoy sano. Si se siente, hermanos, arruinado, perdido, debe decir, estoy en victoria. Lo
Lo puedo en Cristo. Lenguaje de fe. Hablemos esta mañana. Gloria a Dios. Lo tengo. Lo recibo porque Cristo lo dijo. Usted dice, pues no tengo ni trabajo. Pero la Biblia dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte. Entonces ya lo tengo, aunque no lo veo. Ese es mi lenguaje natural, lenguaje espiritual. Lenguaje de fe. Este es el lenguaje que producirá los milagros otra vez. Este lenguaje que volverá a abrir el cielo, hermano. Y vamos a ver la gloria de Dios que no hemos visto. Porque hemos cambiado nuestro lenguaje espiritual por el lenguaje terrenal. Pero esta mañana nos comprometemos que Dios nos ayude, haga un cambio en nuestra lengua y nos ayude a hablar otra vez el lenguaje de fe. Dele gloria al Señor. Bendito su nombre. Gloria al Señor. En segundo lugar, el lenguaje espiritual, además de ser un lenguaje de fe, es un lenguaje que es efectivo y da resultado por una segunda razón. Porque el lenguaje espiritual que usted recibió, que hemos recibido, es un lenguaje conforme a las palabras de Dios. Fíjese bien, nosotros no podemos inventar otro lenguaje aquí. No podemos andar repitiendo lo que otros inventan en las redes. Tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Me escuchó, hermano? Tu lenguaje espiritual se ha venido contaminando, se ha venido mezclando, no solo con lo del mundo, sino con lo pseudo religioso, con lo falso, de tal manera que parece verdad, que parece bíblico, pero está corrompido y por eso no produce también resultados. Tenemos que volver a hablar no solo en fe, sino mantenernos dentro del margen de lo que Dios ha revelado en su palabra y no andar inventando cosas. Dele gloria al Señor. Ese es tu lenguaje espiritual. Ahora usted ya sabe por qué muchos creyentes no hablan lenguaje espiritual, ni siquiera leen la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a aprender un nuevo idioma si no lo estudiamos, verdad? No va a entrar por difusión automática. Me acuesto a dormir y mañana comienzo hablando otro idioma. No, hay que abrir la Biblia. Hay que leer la palabra. Cultiva tu lenguaje espiritual para cuando mañana te enfrentes al problema, te enfrentes a la prueba, te enfrentes a la situación, vas a hacer lo mismo que hizo el Hijo de Dios, Jesús. En el desierto habló y declaró las palabras de Dios y con eso derrotó al diablo. Tenemos que volver a hablar la Biblia, iglesia. Vuelve a hablar conforme a la Biblia esta mañana. No inventes, no le cambies, no hagas otra cosa, porque entonces estás cambiando tu lenguaje espiritual. Necesitamos hablar en fe, pero no inventar cosas. Dios no hará cosas que no están en su palabra. No, eso son otras cosas. Cualquier persona lo pudiera haber dicho, pero si no está en la Biblia, usted deséchelo. Pablo dice en Gálatas 1, si viene un ángel o aún nosotros volvemos y decimos otro evangelio, sea anatema. Entonces en este tiempo la iglesia le está pasando como al pueblo de Judá, que se ha mezclado tanto al mundo, ha oído tanto al mundo, se olvidó de estudiar su lenguaje espiritual, que comienza a hablar de otra forma que parece creyente, que parece espiritual, pero está falseado, está contaminado. Está mezclado. Hoy le vamos a pedir al Señor, Señor, ayúdame a volver a hablar tu palabra y solo tu palabra. Me olvido de mi manera de pensar, me olvido de lo que digan los otros. Yo hablaré las palabras de Dios solamente. Gloria al Señor. Satanás, hermanos, está usando esta estrategia que ha usado todo el tiempo como el rey que mandó a preparar a los jóvenes para cambiarle su lenguaje. Vea lo que pasó en Marcos 7:13. Jesús declara esta palabra a los judíos más religiosos de su tiempo, que conociendo el lenguaje religioso no hablaban el lenguaje espiritual. Fíjese qué interesante. Es decir, yo puedo llegar a hablar un lenguaje religioso sin ser lenguaje espiritual. ¿Me está entendiendo, hermano? No es lo mismo el lenguaje religioso que el lenguaje espiritual. Porque mire lo que dice en Marcos 7:13. Le hace esta declaración contundente Jesús a los maestros de la ley de su tiempo. Y le dice a ellos que están haciendo esto, le dice en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Se da cuenta?
En el tiempo, hermano, la palabra, la ley se fue adulterando con los siglos. Y de tal manera que al final, cuando llegó Jesús, ellos creían que estaban hablando la palabra de Dios y eran tradiciones de ellos, ya eran pensamientos de ellos. ¿Cuántas cosas pasan por tus redes que parecen bíblicas y no tienen nada de bíblico, pero no lo detectas porque no conoces la Biblia? Y le pones like, le pones amén cuando nada tiene de bíblico. Seguimos fomentando la ignorancia a la palabra de Dios. Seguimos fomentando el lenguaje pagano, adulterado, mezclado de la palabra de Dios. De aquí en adelante, antes de darle aceptar a algo like, vaya y lea la Biblia a ver si es verdad lo que está escrito en ese post. Amén, hermanos. Yo me encontré uno de esos posts y yo le digo, esto nunca lo he visto en la Biblia. Fui a leerlo y ni siquiera estaba eso en la Biblia. Y ya tenía miles y miles de likes y repitiéndolo y compartiéndolo. Qué terrible, hermano, parece bíblico. Pero no caigas, no sigas trabajando para el plan del rey, del enemigo que quiere cambiar el lenguaje espiritual. De aquí en adelante, si va a escribir algo, escríbalo como está escrito. Escrito está, y eso es lo que voy a hablar. Nada más, no es lo que yo crea, lo que yo piense, es lo que está escrito, mi hermano y mi hermana. El día que usted le quiera agregar algo, flores bonitos, ya falló, aunque le ponga florecitas a eso. Porque sus flores, su adorno, no va a espantar ni un mosquito. Pero la palabra pura y plena de Dios, eso hace huir al diablo, hermano. Ese es mi lenguaje espiritual, lo hemos perdido. Por eso cuando oramos decimos cosas que no son ni bíblicas tampoco. Y por eso Satanás se queda riendo ahí. Eso no me hace ni cosquilla, dice él, sigue orando todo el día. Porque no estamos orando conforme a las palabras de Dios. Entonces, número uno, usted ya vio que aún siendo religioso, podemos invalidar la palabra de Dios. ¿Dice eso o no dice la Biblia? Aún siendo yo religioso, yo puedo invalidar porque la he sustituido. Que ese es el otro problema. La sustituyo con mi forma de pensar. Mira lo que dice Apocalipsis 22:18, un texto muy conocido, pero que debemos recordar, porque estamos recordando los fundamentos de nuestro lenguaje espiritual, para no perderlo, para recuperarlo esta mañana. Hay una advertencia de Dios contra todos aquellos que andan distribuyendo falsamente palabra de Dios, cambiándola, distorsionándola. Mira el peligro que hay. No caigamos en ese error, porque caemos bajo juicio de Dios adulterando su palabra. 22 de Apocalipsis, verso 18. Estas son palabras de Jesús directamente para su iglesia. Y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Incluye toda la Biblia, hermano, toda la palabra profética. Si alguno añadiere a estas cosas, no importa quién, solo dice si alguno, pagano, sabio, filósofo, religioso, lo que sea, pero si alguno le añade a las palabras escritas en este libro, dice Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el cielo. Hermano, podemos perder hasta la vida eterna por andar hablando lo que no es palabra de Dios. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios, iglesia. Es urgente recuperar el lenguaje espiritual, hermano. Es urgente volver al lenguaje de fe, pero conforme a la palabra escrita de Dios. Es urgente, hermano. Basta ya de tantas cosas y palabrería que parece el lenguaje de Dios, parece bíblico, pero está contaminado. Eso nos debe poner en alerta para de aquí en adelante ser más cuidadosos con lo que leemos, con lo que interpretamos y con lo que estamos transmitiendo. ¿Cuántos dicen amén? Mucho cuidado con esto, conforme a las palabras de Dios. Usted sabe que hace mucho tiempo había un famoso dicho que la gente decía, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Amén, decía la gente. Eso no existe. No está escrito. Se oye bonito, ¿verdad? Parece bíblico, pero lo siento, mi hermano, estás creyendo en una mentira. ¿Qué hizo Satanás desde el huerto, hermano? Dios le dio una palabra a Adán y Eva: el día que coman, morirán.
Vino el diablo por detrás y le dice a ellos: no es verdad, no van a morir. Y se lo creyó y comieron y pecaron. ¿Qué hizo Satanás en la tentación de Jesús? Lánzate de aquí, porque escrito está. Yo también me sé la Biblia, dice el diablo. Dice que va a mandar sus ángeles para que no tropiece tu pie en piedra. Usted lee el texto, no está así como Satanás lo citó. Él lo trastocó, lo distorsionó. Entonces Satanás nos puede confundir porque él conoce también texto bíblico, conoce el lenguaje religioso. Pero para eso estamos aquí, hermanos, siendo enseñados por su palabra, por su espíritu, para que aquí en adelante no deje que el Satanás le cambie su lenguaje espiritual por lenguaje religioso, por lenguaje pagano, por lenguaje mundano. Vamos a volver al lenguaje de fe. Vamos a volver al lenguaje conforme a las palabras de nuestro Dios. Si eso es lo que dijo Dios, cómo debo orar, así voy a orar. Si esto es lo que dijo Dios que debo hacer, esto es lo que voy a hacer. No le voy a poner ni a quitar. Los hijos de Aarón inventaron su propio fuego para adorar a Dios y fueron consumidos, porque hicieron un fuego extraño. Muchas veces sucede eso, porque parece religioso, parece bonito. David hizo su propio carro nuevo para llevar el arca de Jehová, y ese día hubo uno que pereció, porque Dios nunca mandó que el arca fuera montada en un carro tirada por bueyes. ¿Se da cuenta que podemos fallar cualquiera? Por eso es importante estar estudiando nuestro lenguaje espiritual. Tu material de estudio lo tienes en tus manos o en tu celular para leer la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigue leyéndola, sigue cultivando, sigue aprendiendo. Como Dios habla, yo debo hablar como Dios habla. Oye, usted dice, si oye, muy arrogante. Vamos a la Biblia, no es mi pensamiento. Primera de Pedro 4:11. He dicho en este momento, debemos hablar como Dios habla. Amén. ¿Dónde sale eso? En la Biblia. Yo no lo voy a inventar. Primera de Pedro 4:11. Por favor, quiero que todos lo lean. Esa primera parte, por favor, para que usted vea que yo no estoy inventando. Primera de Pedro 4:11. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, digamos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Oiga, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, cuando yo estoy recitando la Biblia tal como está, la promesa, la profecía, estoy hablando como Dios la habló primero. Y es así que la palabra tiene vida. Y es así como la palabra produce milagros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es así como vamos a ver que la palabra entonces verdaderamente va a tener el impacto, el poder que tanto anhelamos, pero no hemos visto, porque alguna de estas palabras Dios no las dijo y yo las inventé. Alguna de estas cosas que he venido hablando, orando y pensando, nunca las dijo Dios y nosotros las inventamos. Es tiempo de revisar nuestro lenguaje espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele gloria al Señor. Conforme a las palabras de Dios. Terminemos el versículo. Dice, si alguno ministra, mire, lo que hagamos no tiene que ser inventado. Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Por qué? A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Yo solo voy a hablar lo que Dios dijo que hablara. No voy a inventar más. Aunque usted tenga un bonito pensamiento, guárdeselo por un momento. Déjelo para conversar quizás con alguien. Yo opino esto, pero a la hora de hablarla, de recitarla, nunca le agregues tu pensamiento, hermano. Y si vas a decir un pensamiento, luego tienes que ir a respaldarlo con lo que dice la Escritura entonces. Solo así estamos hablando lenguaje espiritual puro, lenguaje espiritual del cielo, lenguaje espiritual paterno. Jesús mismo, hermano, dijo, lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta. Vaya a buscarlo. Ni siquiera Jesús se atrevió a cambiar por su pensamiento. Él dijo que siempre habló lo que oyó del Padre. Y eso vamos a hacer nosotros de aquí en adelante. Yo voy a hablar lo que dice la Biblia. Yo voy a hablar lo que está escrito. Yo voy a hablar lo que salió de la boca de Dios, no lo que salió de la boca de un hombre. Hablaré solo las palabras de Dios. Dígame. Y se compromete a hablar solo las palabras de Dios. El mundo está lleno, hermano, de
palabras que parecen bíblicas, parecen espirituales, pero aquí en adelante no nos dejaremos arrastrar con ese lenguaje mezclado. Así que vamos avanzando. Lenguaje espiritual es lenguaje de fe. Lenguaje espiritual es lenguaje conforme a las palabras de Dios. Y termino con un tercer punto. El lenguaje espiritual que hemos recibido de que nacimos en Cristo Jesús. Este lenguaje espiritual es un lenguaje conforme al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da un nuevo idioma. Nos da una nueva identidad. Nos da una nueva vida. Es por el Espíritu de Dios que aprendemos a hablar el lenguaje de fe. Es por el Espíritu de Dios que aprendemos a hablar el lenguaje que está escrito en la palabra de Dios. Dice Jesús que cuando el Espíritu viniera, Él nos recordaría todas las cosas que Él nos enseñó. Entonces necesito al Espíritu Santo para volver a hablar el lenguaje espiritual. Hermano, aunque usted quiera hablarlo, no puede, porque usted no nació salvo. Usted tuvo que nacer primero y luego ser salvo. El nuevo nacimiento no se produce naturalmente, tiene que ser un milagro espiritual. Y para poder hablar el lenguaje espiritual, no se puede hablar desde el mundo, desde el pecado, desde la falsa religión. Se tiene que hablar desde el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el que da las palabras nuevas, las palabras de vida, las palabras de bendición, las palabras de poder, las palabras de liberación. Vienen por el Espíritu Santo. Necesitamos más de llenura del Espíritu Santo para hablar el lenguaje espiritual en este tiempo. Oh, gloria a Dios. Hermano, podríamos leer todos los libros que querramos, y está bien que leamos libros, pero el lenguaje espiritual solo viene del Espíritu Santo. Nos ayuda a informarnos, nos ayuda a entender cosas importantes. Aún los libros escritos por los teólogos, por los biblistas son buenos, pero nunca crea que ese es el lenguaje del Espíritu, porque siempre es una opinión humana, y ahí podemos hallar errores en esos libros también. Pero lo que nunca se va a equivocar es Dios, el Espíritu Santo y la palabra revelada. Aquí no hay errores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquí no hay errores. Usted lo cree como está escrito y así verá, hermano, el resultado. Gloria al Señor. Como decimos popularmente, yo de cabeza creo en esto. No lo que leo en un libro, en un comentario, es lo que dice la Biblia, lo que ha sido hablado por el Espíritu Santo. Dios nos ayuda a otro nivel a través de su Espíritu Santo a hablar un lenguaje espiritual más profundo. Fíjese bien. O sea, todo creyente tiene la capacidad de hablar el lenguaje espiritual por nacimiento espiritual. Pero quiero agregar otro punto dentro de este aspecto del lenguaje del Espíritu. Porque a pesar de que usted, además de que usted aprende a hablar conforme a la Biblia, conforme a la fe, el Espíritu Santo tiene un regalo especial para todos los creyentes que lo pidan, que se llama la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando usted adquiere ese regalo del Espíritu para los que lo piden, dice Jesús, usted comienza a hablar un lenguaje directo con el Padre, que se llama hablar en otras lenguas. ¿Cuántos alaban al Señor? Debemos recuperar ese lenguaje profundo que se comunica directo con Dios, donde no interviene ningún lenguaje humano. Ya no necesitamos hablar en inglés, español, portugués. Cuando hablas en lenguas del Espíritu, hablas con Dios directamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos regale las lenguas del Espíritu, hermano. Otra vez lo hemos perdido. Ya no es como los judíos, ¿verdad? Cuando leímos en Nehemías, dice que la mitad de ellos ya no hablaban. Yo creo que aquí más de la mitad, hermano. En los tiempos que vimos, ya es un tercio, un poquito porcentaje de los que pueden hablar en lenguas. Y la Biblia dice que esto es para todos nosotros. Usted diga esta mañana, yo quiero ese regalo. Yo quiero hablar en otras lenguas. Hermano, esto es parte de lo que nos va a ayudar a no olvidar tu lenguaje espiritual. Fíjate bien, si tú te mantienes como creyente, tienes que batallar más y luchar más para mantener tu lenguaje espiritual. Pero cuando te bautice el Espíritu Santo, oh gloria a Dios, vas a sentir más sencillo mantenerte en el lenguaje espiritual. Porque el Espíritu Santo ya ha llegado a tu vida en otra dimensión, además del nuevo nacimiento.
Porque son dos cosas diferentes, todo lo hemos aprendido y enseñado y lo repetimos. Nacer de nuevo es una cosa y ser bautizado en el Espíritu Santo es otra cosa. Mira lo que dice 1 Corintios 14:2, otra vez confirmo con la palabra que cuando hablamos en otras lenguas estamos en otro idioma ya. Siempre del Espíritu, pero traspasa nuestro lenguaje humano ya. Y por eso se vuelve más poderoso el creyente que ora a través de este otro lenguaje. 1 Corintios 14:2, por favor subrayelo. Si usted no habla en otras lenguas, pida a Dios este regalo porque es para usted. 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas, entiéndase las lenguas extrañas que usted dice, y yo no le entiendo a esa gente que está diciendo, pero aquí está la palabra, la enseñanza. El que habla en lengua no habla a los hombres. Por eso usted no tiene que entender, ni debe entenderlo. Solo si Dios quiere que usted lo entienda, Él va a dar una interpretación. Pero los que oran en lengua no oran para que lo entendamos. ¿Está claro eso, hermano? Porque dice aquí que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Necesitamos recuperar ese lenguaje. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Volver a hablar en lenguas en nuestra oración. ¿Cuándo fue la última vez que, después que fuiste bautizado, para los que fueron bautizados, que volvió a hablar en lenguas? Imagínense, se ha perdido declarar misterios por el Espíritu. Se han quedado allí, que aunque tu conocimiento no lo sabe, el Espíritu Santo le está dando a tu espíritu enseñanza en ese momento, que luego serán entendibles, pero en ese momento no las entendemos. Por eso es importante volver a orar en lenguas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y el que no lo ha hecho ni una vez, hoy puede empezar a hablar en lenguas por primera vez. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque esta es una promesa del Señor. Miren, Hechos 2 fue el primer día cuando esto se hizo realidad y no ha parado. Hechos 2:4 y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con eso? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Oh, gloria a Dios. Sabe que en ese versículo se usa la palabra glosas, otras lenguas. Glosas significa lenguaje extraño, desconocido. Pero más adelante, cuando dice que la multitud se acercó y dijo: hey, le estamos oyendo hablar en nuestra lengua. Ahí la palabra cambió de glosa a dialectos en griego. Quiere decir que primero ellos, cuando recibieron el bautismo, hablaron en una lengua que nadie entendía. Pero el Espíritu quería que el mundo fuera alcanzado por Cristo ese primer día de Pentecostés, y les cambió luego de lenguaje en lenguas extrañas de glosa a dialecto. Comenzaron a hablar en romano, comenzaron a hablar en todos los idiomas, hermano, en babilonio, no sé. Todos los que estaban reunidos, el Señor les dio diferentes idiomas ahí para que entendieran el mensaje del cielo. Por eso es que mucha gente dice: no, si cuando alguien habla lengua tiene que entenderse. La Biblia no dice eso, que todos tienen que entenderlo. Usted, hermano, no se prive de ese poderoso regalo de hablar en lenguas. Vuelva a hablar en lenguas. Volvamos a nuestro lenguaje espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Marcos 16:17, Jesús lo prometió. Y creemos que todo lo que Jesús promete lo podemos recibir. ¿Cuántos están de acuerdo? Todo lo que Jesús promete lo puedo recibir. Dígalo usted: yo lo puedo recibir. Entonces dice Marcos 16:17: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Entonces, para ustedes, para mí, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Volvamos a creer que podemos echar fuera demonios. Pero el punto que estoy hablando es las lenguas nuevas. Jesús dice a continuación: hablarán nuevas lenguas. Dice: todo el que crea en mí hablará nuevas lenguas. Usted ya creyó en el Señor, ya es salvo, pero ¿por qué se está perdiendo de estas grandes bendiciones y victorias poderosas con el lenguaje del Espíritu?
es para todos nosotros. Hoy necesitamos anhelar volver a nuestro lenguaje espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Necesitamos volver a nuestra lengua, hermano. Verdaderamente hay que recuperar el lenguaje de fe. Hay que recuperar el lenguaje conforme a la Biblia, conforme a las palabras de Dios. Y hay que volver a recuperar el lenguaje del Espíritu. Yo creo que si no lo hacemos, hermano, ¿qué iglesia hallará cuando Cristo venga? Porque Cristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Porque el diablo hará minado tu lengua, habrá cambiado tu identidad, habrá cambiado la manera de pensar, y quedará solamente un escombro que parece iglesia, pero ya no será la iglesia. Necesitamos recuperar el lenguaje del cielo. Necesitamos volver a hablar en fe las palabras de Dios y volver a hablar en nuevas lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Dale aplauso al Rey esta mañana, iglesia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermanos, si nosotros los adultos ya lo perdimos, ¿cuánto más nuestros niños no tienen esperanza entonces? Si no te oyen hablar de fe, ¿qué van a hablar de fe ellos? Si no te oyen hablar conforme a la bíblico, porque no conocen ni la Biblia, ¿de dónde van a saber ellos la palabra de Dios? Si no nos oyen hablar en lengua, ¿cómo anhelarán, cómo sabrán que hay otro lenguaje poderoso? Tenemos una gran responsabilidad los adultos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Nehemías llamó y se exhortó. Vi que la mitad de los hijos de este pueblo, dice, ya no hablaban judaico. Solo hablan amonita, Asdod y los otros pueblos, ya no hablan. Qué triste que se está volviendo a repetir eso. Pero Dios está aquí con nosotros esta mañana. Él puede hacer un cambio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Puede haber un de repente esta mañana, como el día de Pentecostés. Hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro, porque el Espíritu no se ha ido de la tierra. Hasta que Cristo venga, el Espíritu se va con la iglesia. Por eso hoy te puede bautizar con nuevas lenguas. Hoy te puede renovar la lengua espiritual. Hoy te puede volver a poner fe en tu lengua, para que vuelvas a hablar lenguaje de fe de aquí en adelante. Y no andes diciendo: voy a ver si se puede, vamos a ver qué pasa. No, declara: Dios lo dijo, Dios lo hará, hijo mío. Dios lo dijo, Dios lo hará. Creamos en Él, confiemos en Él, porque Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuánto creen que necesitamos recuperar este lenguaje espiritual? Venga entonces conmigo esta mañana, póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos vuelva a enseñar el lenguaje paterno, el lenguaje del Padre. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.